Tú ni sabes hablar bien, dijo el millonario para humillar a la mesera, pero su respuesta lo dejó callado. El restaurante Alma Porteña brillaba con esa elegancia discreta que solo el dinero podía comprar. Las copas de cristal reflejaban la luz dorada de las lámparas colgantes, mientras los comensales más adinerados de Buenos Aires conversaban en voz baja sobre negocios y política. Esperanza Vázquez se movía entre las mesas con la gracia que había perfeccionado en sus 4 años trabajando aquí. A los 31, había aprendido a navegar estas aguas peligrosas, donde una sonrisa podía significar la diferencia entre una buena propina y una humillación pública. Su uniforme color crema estaba impecable, su cabello recogido en un moño elegante que ocultaba las canas prematuras que habían aparecido desde que dejó Caracas. 4 años en Argentina le habían enseñado que el respeto se ganaba de manera diferente aquí, donde su acento caraqueño y su pasado como profesora de literatura parecían no importar a nadie. La puerta del restaurante se abrió con fuerza y Alejandro Castillo hizo su entrada habitual. El empresario mexicano de 35 años caminaba como si fuera dueño del mundo, y técnicamente, de una buena parte del mundo digital lo era. Su traje italiano costaba más que el sueldo mensual de Esperanza, y su reloj de oro brillaba como una advertencia. «Soy importante, trátenme como tal». «Oh, la mejor mesa», le dijo al maître sin siquiera mirarlo. «Mis socios llegan en 10 minutos». Esperanza observó desde lejos mientras Alejandro se instalaba en la mesa principal, sacando su teléfono inmediatamente. Era uno de esos clientes que trataba al personal como muebles, útiles pero invisibles. «Disculpe, señor», se acercó con su sonrisa profesional, su acento venezolano suave pero claro. «Buenas noches. ¿Puedo recomendarle nuestra especialidad de esta noche? Tenemos una corvina hermosa con...» «Solo tráeme la carta de vinos», la interrumpió sin levantar la vista de su teléfono. «Y que sea rápido. Espero gente importante». Esperanza sintió el pinchazo familiar de la humillación, pero mantuvo su compostura. Había sobrevivido a cosas peores que un hombre rico maleducado. Regresó minutos después con la carta de vinos encuadernada en cuero. «Como le decía, tenemos una selección excepcional de Malbec de Mendoza que marida perfectamente con...» «Alejandro», gritó una voz desde la entrada. 3 hombres en trajes igualmente caros se acercaron a la mesa, sus risas resonando por todo el restaurante. «Sigues haciendo trabajar a los locales por sus pesos». Los comentarios provocaron carcajadas del grupo. Esperanza sintió que sus mejillas se encendían, pero continuó profesionalmente. «Como le decía, tenemos un Malbec excepcional que...» «Escúchame, preciosa». Alejandro finalmente levantó la vista con una sonrisa condescendiente. Su voz se alzó lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar. «Tú ni sabes hablar bien. ¿Por qué no mejor nos traes la botella más cara y dejas que los adultos se encarguen de la conversación?» El restaurante pareció detenerse. Los comensales de las mesas cercanas voltearon a mirar. Esperanza sintió esa punzada familiar de humillación que había experimentado miles de veces desde que dejó su patria. La suposición de que su acento, su posición, su mera presencia era de alguna manera inferior. Pero entonces algo cambió en su expresión. Enderezó los hombros, miró directamente a los ojos de Alejandro y habló con una autoridad tranquila que cortó el aire como un cuchillo. «Señor, tiene usted razón en que hablo diferente a usted. Yo hablo el español como debe hablarse, con la pasión de Neruda, la precisión de Vargas Llosa y la dignidad de quien ha cruzado un océano de adversidades para estar parada frente a usted hoy. También hablo inglés, portugués e italiano, si prefiere continuar esta conversación en otro idioma. Pero más importante aún, hablo el idioma del respeto, que al parecer es el único dialecto que usted jamás ha aprendido». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los socios de Alejandro se removieron incómodos en sus asientos, sin saber si reír o desaparecer, pero Alejandro mismo se quedó inmóvil, no con ira, sino con algo que parecía casi reconocimiento. Esperanza dio media vuelta y caminó hacia la cocina con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de todo el restaurante sobre ella. En la cocina, Mateo Restrepo,
El sommelier colombiano de 32 años la esperaba con una sonrisa de admiración. «Esperanza», dijo suavemente, «¿estás bien? Escuché todo desde aquí». Ella lo miró, a este hombre que había sido su ancla en Buenos Aires, quien la había ayudado a conseguir trabajo cuando llegó sin nada más que una maleta y un corazón lleno de esperanza. «Puede que acabe de perder mi trabajo, Mateo», susurró, sus manos temblando ligeramente, pero no podía dejar que me hablara así. «No más». «Hiciste lo correcto», le aseguró Mateo, sentándose a su lado. «Te he visto servir a esta gente con gracia durante 4 años. Mereces algo mejor que su condescendencia». Mientras tanto, en su mesa, Alejandro se quedó sentado en un silencio incómodo. Sus socios habían pasado a otros temas, pero él no podía dejar de repetir las palabras de esperanza en su mente. Había algo en su respuesta que había atravesado su armadura de arrogancia, no solo su elocuencia, sino la dignidad con la que la había pronunciado. Algo se había roto en él, y por primera vez en años no estaba seguro de querer repararlo. Capítulo 2. Café y confesiones. Alejandro se quedó mirando hacia la cocina mucho después de que Esperanza desapareciera. Sus socios continuaron con sus conversaciones de negocios, pero él no podía concentrarse. Las palabras de ella resonaban en su cabeza como un eco persistente. «¿Quién era esa mujer?», le preguntó discretamente al maître de «Esperanza Vázquez, señor. Ha estado con nosotros 4 años. Una de nuestras meseras más profesionales». «¿De dónde es?» «De Venezuela. Llegó durante la crisis económica. Creo que era profesora universitaria antes de emigrar». La información cayó como un peso en el estómago de Alejandro. Profesora universitaria. Había humillado a una académica, a alguien que probablemente sabía más sobre literatura y cultura que él jamás sabría. Se disculpó de su mesa y caminó hacia la cocina, comportamiento inusual para alguien de su estatus. Encontró a Esperanza y Mateo en conversación silenciosa junto a la cafetera. Cuando ella lo vio acercarse, su expresión se endureció, preparándose para el confronto o el despido. «Vine a disculparme», dijo Alejandro simplemente. «Lo que dije fue inaceptable. Usted respondió con más clase de la que he mostrado en años». Esperanza estudió su rostro, buscando señales de insinceridad. «Disculpa anotada, señor. Con su permiso, necesito regresar a mis otras mesas». «Espere», dijo mientras ella se levantaba. «Me gustaría arreglar esto. ¿Me permitiría invitarla a un café? No como patrona mesera, sino como una persona a otra». Mateo observó el intercambio con interés. Había visto a muchos hombres ricos tratar de impresionar a Esperanza durante los años, pero esto se sentía diferente. Había algo genuino en la incomodidad del empresario. «Termino a medianoche», dijo Esperanza después de una larga pausa. «Hay una cafetería que abre toda la noche, 2 cuadras de aquí, pero debo advertirle, no socializo con clientes». «No le estoy pidiendo como cliente», respondió Alejandro. «Le estoy pidiendo como alguien que acaba de aprender algo sobre el respeto». La cafetería, el último verso, era un contraste absoluto con la elegancia del restaurante. Mesas de madera gastada, estantes llenos de libros y el aroma reconfortante de café fuerte y pasteles frescos. Alejandro llegó primero, revisando nerviosamente su reloj y cuestionando su decisión de venir. Cuando Esperanza entró, se había cambiado el uniforme por jeans simples y un suéter, su cabello suelto sobre los hombros. Se veía más joven, menos a la defensiva, pero aún cautelosa. «No estaba seguro de que vendría», admitió Alejandro mientras ella se sentaba frente a él. «Casi no vengo», respondió honestamente. Pero la curiosidad pudo más. «No es común que alguien como usted se disculpe con alguien como yo». «¿Alguien como yo?» «Rico, poderoso, acostumbrado a salirse con la suya sin cuestionamientos». Alejandro hizo una mueca. «Es justo, aunque sospecho que alguien como usted es mucho más complejo de lo que inicialmente asumí». Durante las siguientes 3 horas hablaron. Esperanza se encontró compartiendo historias de su vida en Caracas, su puesto como profesora de literatura en la Universidad Central de Venezuela, su pequeño apartamento lleno de libros, sus tardes de domingo leyendo poesía en el Parque Los Caobos. «Estudié literatura hispanoamericana», explicó. «Me doctoré a los 28.
Enseñé 3 años antes de que la crisis económica hiciera mi decisión simple: dejarlo todo atrás o ver desaparecer mi futuro. ¿Por qué Argentina? Porque aquí aún respetan a Borges, sonrió tristemente. Pensé que un país que honra a sus escritores tendría lugar para una profesora de literatura venezolana. No me equivoqué completamente. Alejandro escuchó, realmente escuchó, quizás por primera vez en años. Crecí en Guadalajara, dijo eventualmente. Mi madre limpiaba oficinas por las noches, mi padre trabajaba en construcción, vivíamos en un apartamento de 2 cuartos, y me prometí que nunca más sería pobre. Entonces se volvió rico en lugar de volverse completo, observó Esperanza. El comentario dio en el blanco. Su teléfono sonó insistentemente, una emergencia de negocios que típicamente lo habría hecho correr. En cambio, lo apagó completamente. He pasado tantos años construyendo muros, dijo. Esta noche, usted los derribó con nada más que palabras y dignidad. Las palabras tienen poder, respondió Esperanza. En mi país decimos: las palabras son semillas, siémbralas con cuidado, porque van a crecer. ¿Cómo terminó una profesora universitaria sirviendo mesas? Esperanza suspiró. Llegué a Buenos Aires hace 4 años con mis títulos y una carta de recomendación. Descubrí que ser doctora en literatura venezolana no abría muchas puertas aquí. Mateo me ayudó a conseguir trabajo en el restaurante. Dijo que era temporal hasta que encontrara algo en mi campo. ¿Y nunca lo encontró? Al principio sí apliqué a universidades, institutos, pero la competencia es feroz y mi acento, bueno, ya vio cómo reacciona la gente. Eventualmente, dejé de intentarlo. El restaurante paga las cuentas. Alejandro sintió una punzada de algo que no había experimentado en años, vergüenza genuina. No solo por esta noche, sino por todas las veces que había juzgado a alguien por su trabajo, su acento, su aparente estatus. Esperanza, dijo suavemente, me gustaría conocerla mejor, como la persona que es, no como la mesera que sirve mi mesa. Ella lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué? ¿Curiosidad? ¿Culpa? Porque, respondió después de un momento, creo que usted podría enseñarme a ser el hombre que solía soñar ser, antes de que el dinero me convirtiera en alguien que no reconozco. Capítulo 3. Semillas de cambio. Durante las siguientes 8 semanas, una amistad inesperada comenzó a florecer. Alejandro se encontró regresando al restaurante, no para cenas de negocios, sino simplemente para ver a Esperanza. Al principio, ella mantenía las distancias, sirviendo su mesa con profesionalismo cortés, pero sin la calidez que había mostrado en la cafetería. Está diferente, observó Mateo una noche mientras cerraban el restaurante. Desde esa noche con el millonario pareces más ligera. No es lo que esperaba, admitió Esperanza. Detrás de toda esa arrogancia hay alguien tan perdido como el resto de nosotros. Ten cuidado, mi amor, le advirtió Mateo suavemente. Los hombres como él viven en un mundo diferente. Pueden visitar el nuestro, pero siempre regresan al suyo. Mateo tenía razones para preocuparse. Había llegado a Buenos Aires desde Medellín hace 6 años, escapando de la violencia que había destrozado su familia. Había visto muchas promesas rotas, muchos sueños aplastados por la realidad de las diferencias de clase. Mientras tanto, Alejandro experimentaba su propia transformación, aunque más gradual de lo que él mismo esperaba. Se encontró cuestionando decisiones de negocios durante las juntas directivas, pensando en el impacto que tendrían sobre gente como Esperanza. Señor, ha rechazado 3 eventos sociales esta semana, observó su asistente. ¿Se encuentra bien? Me encuentro mejor de lo que he estado en años, respondió sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. Comenzó a leer algo que no había hecho por placer en más de una década. Descubrió el realismo mágico de García Márquez, los versos apasionados de Neruda, y comenzó a entender la riqueza cultural que Esperanza llevaba consigo. Pero el cambio no era fácil. Sus socios comentaban sobre su comportamiento extraño, su nueva renuencia a hacer negocios que pudieran lastimar a empleados locales. Había resistencia en su mundo, presión para volver a ser el Alejandro despiadado que había construido su imperio. Una noche, después de una junta particularmente tensa donde había rechazado una fusión que habría resultado en despidos masivos,
llegó al restaurante con un paquete pequeño envuelto. «¿Qué es esto?», preguntó Esperanza durante su descanso. «Ábrelo». Adentro había una primera edición de 100 años de soledad en español, con una nota escrita a mano. «Para alguien que habla el idioma de la dignidad, gracias por enseñarme nuevas palabras». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. «Alejandro, esto es demasiado». «No es suficiente», dijo suavemente. «Esperanza, necesito decirle algo. He estado pensando en lo que usted dijo sobre volverse rico en lugar de volverse completo. Me ha hecho querer ser completo otra vez». Antes de que pudiera responder, el teléfono de ella sonó. La pantalla mostraba «Papá», su padre en Caracas. Contestó rápidamente, su rostro palideciendo mientras escuchaba. «Mija», la voz de su padre crujía a través de la mala conexión. «Tu madre está en el hospital. Su corazón... Los doctores dicen que si no se opera pronto... Pero ya sabes cómo están las cosas aquí. No hay medicinas, no hay equipos». La llamada se cortó abruptamente. Esperanza se quedó inmóvil, el peso de la distancia y la impotencia aplastándola. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro gentilmente. «Mi madre necesita cirugía cardíaca. En Venezuela, yo no tengo dinero para viajar, mucho menos para cuentas médicas. Y aunque lo tuviera, no hay garantía de que pudiera regresar a Argentina». Las restricciones migratorias entre Venezuela y Argentina se habían endurecido en los últimos años. Salir del país significaba arriesgarse a no poder volver, a perder la vida que había construido con tanto esfuerzo. Sin dudarlo, Alejandro sacó su teléfono. «¿Cómo se llama su madre?». «¿Qué hospital?». «Alejandro, no puedo aceptar». «No está aceptando caridad», dijo firmemente. «Está aceptando ayuda de alguien que se preocupa por usted. Déjeme hacer algunas llamadas». Esperanza lo miró fijamente. «¿Por qué? ¿Por qué haría todo esto por mí?». «Porque usted me enseñó algo que había olvidado», respondió. «Que la riqueza sin compasión es solo vacío costoso. Me mostró cómo ser rico en las formas que realmente importan». Pero incluso mientras hablaba, Alejandro sabía que esto no sería tan simple como escribir un cheque. Las realidades políticas y burocráticas entre países harían que cualquier solución fuera complicada y costosa. Y más importante, sabía que Esperanza no aceptaría ayuda fácilmente. Su orgullo, la misma dignidad que lo había cautivado, se interpondría en el camino. «Esperanza», dijo Mateo, quien había estado escuchando, «déjalo ayudar. A veces el orgullo es un lujo que no podemos permitirnos». Era la primera vez que Mateo apoyaba abiertamente la relación entre ellos, y Esperanza lo notó. Si Mateo, quien había sido su protector y consejero, creía que Alejandro era genuino, tal vez podía empezar a confiar. «Está bien», susurró finalmente, «pero con condiciones. Esto es un préstamo, no un regalo, y yo decido cómo manejar la situación de mi madre». Alejandro asintió, sabiendo que había ganado algo más valioso que su confianza. Había ganado su respeto. Capítulo 4. Crisis y compasión. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas telefónicas, papeleo y negociaciones que revelaron la verdadera extensión de la influencia de Alejandro. Pero también mostraron las limitaciones de incluso el dinero más poderoso cuando se enfrentaba a la burocracia internacional. «El problema no es el dinero», le explicó Alejandro a Esperanza en la cafetería el último verso 3 días después. «Es que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina están tensas. Los visas toman semanas, a veces meses». Esperanza sintió que su mundo se desmoronaba. «Mi madre no tiene semanas. Los doctores dijeron que es urgente». «Ya lo sé». Alejandro tomó su mano gentilmente. «Por eso he estado explorando otras opciones. Tengo contactos en clínicas privadas aquí en Buenos Aires. Podemos traer a su madre aquí para la cirugía». «¿Traerla aquí?». Esperanza lo miró con incredulidad. «Alejandro está muy enferma. El viaje solo podría...». «Mi contacto en la embajada argentina en Caracas dice que pueden expeditar una visa médica de emergencia. Tardaría una semana, tal vez 2. Y he hablado con el doctor Fernández en el hospital alemán. Es uno de los mejores cirujanos cardiovasculares de Sudamérica. Esperanza,
sintió una mezcla de esperanza y pánico. ¿Cuánto costaría algo así? Eso no importa ahora. Claro que importa, dijo firmemente. No voy a quedar endeudada de por vida contigo. Esperanza, escúchame. Alejandro se inclinó hacia adelante. Hace 2 meses gasté más dinero en una cena de negocios que lo que costaría salvar la vida de su madre. Déjeme hacer esto. Déjeme ser útil para algo bueno por una vez. Mateo, quien había insistido en acompañar a Esperanza a esta reunión, intervino. Esperanza, yo he visto lo que es perder a una madre. La mía murió en Medellín porque no pudimos pagar el tratamiento. No dejes que el orgullo te haga pasar por lo mismo. Las palabras de Mateo la golpearon como una bofetada. Nunca había hablado de su familia, de por qué había dejado Colombia. Era la primera vez que compartía algo tan personal. Está bien, susurró Esperanza, pero voy con ella. No voy a dejar que venga sola. Por supuesto, acordó Alejandro. De hecho, ya arreglé eso también. Usted puede viajar con visa de acompañante médico. Durante la siguiente semana, Alejandro demostró una eficiencia que sorprendió incluso a Esperanza. Coordinó con hospitales en ambos países, arregló el transporte médico y navegó la burocracia con una paciencia que ella nunca había visto en él. Pero no todo fue sencillo. Hubo momentos de pánico cuando los papeles se retrasaron, cuando los doctores en Caracas dudaron de autorizar el traslado, cuando las regulaciones cambiaron de un día para otro. Esto es más complicado de lo que pensé, admitió Alejandro una noche después de otra llamada frustrante con la embajada. Pero no me voy a rendir. ¿Por qué?, preguntó Esperanza. ¿Por qué es tan importante para ti? Alejandro se quedó callado por un momento. Porque cuando tenía 12 años, mi abuela se enfermó. Necesitaba medicinas caras, tratamiento que no podíamos pagar. Murió en el hospital público, esperando en una lista que nunca llegó a su nombre. Era la primera vez que Alejandro hablaba de su familia más allá de los hechos básicos. Esperanza vio en sus ojos el dolor de un niño que había prometido nunca más ser impotente. Prometí entonces que si alguna vez tenía el poder de ayudar a alguien en esa situación, lo haría, continuó. Construí todo este imperio, pero hasta ahora nunca había usado mi dinero para algo que realmente importara. Finalmente, después de 10 días de batalla burocrática, todo se arregló. La madre de Esperanza, María Elena, llegaría a Buenos Aires acompañada por su esposo, Eduardo. Alejandro había arreglado no solo la cirugía, sino también un apartamento pequeño donde pudieran quedarse durante la recuperación. La noche antes de que llegaran sus padres, Esperanza y Alejandro se encontraron en el restaurante después del turno de ella. El lugar estaba vacío excepto por ellos y Mateo, quien estaba terminando el inventario. No sé cómo agradecerte, dijo Esperanza. Lo que he hecho es lo mínimo, respondió Alejandro. Esperanza, estos días me han enseñado algo. Verte luchar con la distancia, con la impotencia, me hizo darme cuenta de que he estado desperdiciando mi vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te amo, dijo simplemente. Amo tu fuerza, tu inteligencia, tu gracia. Amo cómo hablas 4 idiomas y aún haces que la poesía suene como oración. Amo que hayas viajado miles de kilómetros, pero nunca perdiste tu dignidad. Te amo y haré lo que sea necesario para merecerte. Esperanza sintió que su corazón se rompía y se sanaba simultáneamente. Alejandro, no tienes que decir nada ahora, continuó. Sé que esto es complicado. Sé que venimos de mundos diferentes. Pero quiero que sepas que mis sentimientos son reales. Mateo levantó la vista desde el inventario, sonriendo discretamente. Había visto a Alejandro cambiar durante estas semanas. Había sido testigo de su transformación de hombre arrogante a alguien genuinamente preocupado por otros. Yo también te amo, dijo Esperanza finalmente. Me da miedo decirlo, pero es verdad. Pero necesito que entiendas algo. Mi familia viene primero, siempre. No lo esperaría de otra manera, respondió Alejandro. De hecho, eso es otra cosa que amo de ti. Mientras se abrazaban en el restaurante vacío, ninguno sabía que las siguientes semanas probarían su nueva relación de maneras que nunca habían imaginado. Capítulo 5. Distancia y devoción. María Elena Vázquez llegó a Buenos Aires en una ambulancia aérea, su rostro pálido,
pero sus ojos brillando con la determinación que había pasado a su hija. Eduardo, su esposo de 35 años, no se separó de su lado durante todo el viaje. «Mija», susurró María Elena cuando vio a Esperanza en el hospital. «No tenías que hacer todo esto». «Sí tenía que hacerlo, mamá», respondió Esperanza llorando. «Eres todo lo que tengo». La cirugía fue programada para 3 días después, dando tiempo para que María Elena se estabilizara después del viaje. Durante esos días, Alejandro conoció a la familia de Esperanza, y ellos a él. Eduardo, un hombre de 62 años que había trabajado como mecánico en Caracas, estudió a Alejandro con la desconfianza natural de un padre protector. «¿Qué quieres con mi hija?», le preguntó directamente durante una visita al hospital. «Quiero amarla como se merece», respondió Alejandro honestamente. «Quiero aprender de ella, crecer con ella». «Los hombres ricos siempre dicen eso», dijo Eduardo. «Pero cuando se aburren, regresan a su mundo y dejan a nuestras hijas con el corazón roto». «Papá», intervino Esperanza, «Alejandro no es como los otros». «Tienes razón en desconfiar», dijo Alejandro. «Yo desconfiaría también. Solo puedo demostrarle con acciones, no con palabras». La cirugía fue exitosa. El doctor Fernández, un argentino de 50 años con reputación internacional, logró reparar las arterias bloqueadas de María Elena, pero la recuperación sería larga, al menos 2 meses. Durante este tiempo, Alejandro arregló para que Eduardo y María Elena se quedaran en un apartamento amueblado cerca del hospital. También, discretamente, comenzó a explorar opciones para expandir su empresa a Buenos Aires, pensando en crear empleos que pudieran beneficiar a personas como Esperanza. Pero no todo fue fácil. La recuperación de María Elena tuvo complicaciones. Hubo una infección postoperatoria que requirió otra cirugía menor y momentos donde los doctores no estaban seguros del resultado. «No puedo pedirte que hagas más», le dijo Esperanza a Alejandro una noche después de pasar todo el día en el hospital. «Ya has hecho demasiado». «No me lo estás pidiendo», respondió él. «Lo estoy ofreciendo. Esperanza, tu familia es importante para ti, lo que significa que es importante para mí. ¿Y qué pasa con tu empresa? Has estado aquí semanas, descuidando tus negocios». «Mi empresa sobrevivirá», dijo Alejandro. «Tengo buenos gerentes, pero esto es más importante». Era verdad que sus socios estaban preocupados. Las decisiones importantes se habían retrasado y algunos contratos importantes habían sido pospuestos. Pero Alejandro había descubierto algo. El mundo no se derrumbaba cuando no controlaba cada detalle. Durante la 6ª semana de recuperación, Mateo visitó a la familia en el hospital. Había traído flores y noticias del restaurante. «El lugar no es lo mismo sin ti», le dijo a Esperanza. «Pero me da gusto verte feliz». «¿Feliz?», preguntó Esperanza. «Mi madre casi muere. Estoy viviendo de la caridad de...». «No es caridad», interrumpió Mateo. «Es amor. Y tú lo sabes. La pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto?». Esa noche Esperanza y Alejandro caminaron por las calles de Buenos Aires, tomando un descanso del hospital por primera vez en semanas. «Alejandro», dijo ella, «necesito preguntarte algo. Cuando todo esto termine, cuando mi madre esté bien, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué quieres que pase? Quiero que tengamos una oportunidad real», dijo, «pero no como la profesora pobre y el millonario generoso, como iguales. ¿Cómo hacemos eso? Déjame encontrar mi camino de vuelta a lo que realmente soy», dijo Esperanza. «He estado sirviendo mesas por 4 años, pero no es quien soy. Soy educadora, soy escritora. Quiero recuperar esa parte de mí». Alejandro sonrió. «Esperanza, he estado pensando en algo. Mi empresa está expandiendo operaciones aquí en Buenos Aires. Necesitamos alguien que dirija comunicaciones internacionales, alguien que entienda las culturas latinoamericanas, que hable múltiples idiomas. ¿Me estás ofreciendo trabajo?». «Te estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió. «El salario sería competitivo. Tendrías tu propia oficina, tu propio equipo. Pero más importante, tendrías la oportunidad de usar tu educación, tu experiencia». Esperanza se detuvo en medio de la calle. «¿Esto es porque te compadeces de mí? Esto es porque eres la persona más inteligente que conozco y he sido un idiota por no reconocerlo antes», dijo Alejandro.
Pero la decisión es tuya. Puedes seguir en el restaurante. Puedes buscar trabajo en una universidad. Puedes hacer lo que quieras. Solo quiero que sepas que tienes opciones. 2 semanas después, María Elena recibió el alta médica. La familia decidió quedarse en Buenos Aires durante otros 2 meses, para asegurarse de que la recuperación fuera completa. «Mija», le dijo María Elena a Esperanza, «este hombre te ama de verdad. Lo veo en sus ojos cada vez que te mira». «Lo sé, mamá, y yo lo amo a él». «Entonces, ¿qué estás esperando?». Esperanza sonrió. Por primera vez en 4 años, sentía que tenía control sobre su futuro. Y por primera vez en su vida, sentía que había encontrado a alguien que la amaba no a pesar de su fuerza, sino por ella. Capítulo 6. Regreso a casa. 3 meses después de la cirugía, María Elena estaba completamente recuperada. Los doctores quedaron impresionados con su progreso y finalmente dieron el visto bueno para que la familia regresara a su rutina normal. Pero normal ya no existía para ninguno de ellos. Durante esos meses, Esperanza había tomado una decisión que cambiaría su vida. Aceptó el puesto en la empresa de Alejandro, pero con condiciones claras. Trabajaría medio tiempo mientras tomaba clases nocturnas para revalidar sus credenciales académicas en Argentina. «Quiero hacer esto bien», le había dicho a Alejandro. «Quiero ganarme el respeto, no que me lo regalen». «Siempre has tenido mi respeto», respondió él. Desde esa primera noche en el restaurante, la nueva oficina de comunicaciones internacionales de Castillo Enterprises ocupaba un piso completo en el centro de Buenos Aires. Esperanza había contratado a un equipo de 5 personas, incluyendo a 2 inmigrantes venezolanos y un colombiano que entendían los desafíos de adaptarse a una nueva cultura. Mateo había sido promovido a gerente general del restaurante, una posición que le permitía implementar sus ideas sobre crear un ambiente más inclusivo para el personal. «Nunca pensé que vería el día en que dejaras el restaurante», le dijo a Esperanza durante uno de sus almuerzos semanales. «Pero te ves completa». «Me siento completa», admitió ella. «Por primera vez en años siento que estoy usando mi cerebro para algo más que memorizar órdenes de comida». Pero no todo había sido fácil. La transición al mundo empresarial había sido desafiante. Algunos colegas de Alejandro veían su relación con escepticismo, asumiendo que ella había conseguido el trabajo por razones personales en lugar de profesionales. «Déjalos hablar», le aconsejó Alejandro después de una reunión particularmente tensa. «Tus resultados hablarán por sí mismos», y así fue. Y en sus primeros 6 meses, Esperanza había expandido las operaciones de la empresa a Colombia y Perú, utilizando su comprensión de las culturas locales para evitar los errores costosos que muchas empresas internacionales cometían. «Señorita Vázquez», le dijo el director de la Junta durante una presentación, «sus estrategias han aumentado nuestros ingresos en un 20% en estos mercados. Impresionante». Después de la reunión, Alejandro la encontró en su oficina, mirando por la ventana hacia el Río de la Plata. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo extraña que es la vida», respondió. «Hace un año yo era solo una mesera que no sabía hablar bien. Ahora estoy dirigiendo reuniones con ejecutivos internacionales». «Siempre fuiste capaz de esto», dijo Alejandro. «Solo necesitabas la oportunidad». «Y alguien que creyera en mí», añadió ella volteándose hacia él. «Alejandro, hay algo que quiero decirte». Antes de que pudiera continuar, María Elena y Eduardo entraron a la oficina. Habían decidido quedarse permanentemente en Buenos Aires y ahora visitaban a su hija regularmente en el trabajo. «Mija», dijo María Elena, «tu papá y yo hemos estado hablando». «¿Sobre qué?». «Sobre la boda», dijo Eduardo con una sonrisa. «Cuando este muchacho va a pedirte matrimonio oficialmente». Esperanza se sonrojó. «Papá, no es tan simple». «¿Por qué no?», preguntó María Elena. «Se aman. Nosotros lo aprobamos. Él puede mantenerte». «Mamá, no se trata de que me mantenga», dijo Esperanza. «Se trata de que seamos iguales, de que construyamos algo juntos». Alejandro tomó las manos de Esperanza. «Esperanza, tus padres tienen razón. Hemos estado evitando el tema, pero ambos sabemos lo que queremos». Se arrodilló allí mismo, en su oficina, delante de sus padres y la vista del río.
Sacó un anillo que había estado cargando durante semanas, esperando el momento perfecto. Esperanza Vázquez, dijo, me enseñaste que el amor verdadero no se trata de rescatar a alguien, sino de crecer junto a esa persona. Me enseñaste que la riqueza real no se mide en dinero, sino en la capacidad de hacer el bien. ¿Te casarías conmigo? ¿Me dejarías pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti? Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza. Sí, susurró. Sí, claro que sí. María Elena y Eduardo lloraron de alegría. A través de la ventana de la oficina se podía ver el río que había traído a tantos inmigrantes a Argentina en busca de una nueva vida. Esperanza había encontrado la suya. 6 meses después, la boda se celebró en el jardín de una estancia a las afueras de Buenos Aires. Era una mezcla perfecta de tradiciones venezolanas y mexicanas, con toques argentinos que honraban el país que los había unido. Mateo sirvió como padrino, dando un discurso que hizo llorar a todos los invitados. La madre de Alejandro, Esperanza, había volado desde Guadalajara y había formado un vínculo instantáneo con María Elena. Nuestros hijos se merecen esta felicidad, le dijo a María Elena durante la recepción. Han luchado tanto para llegar aquí. El discurso de Alejandro fue simple pero emotivo. Esperanza me enseñó que las palabras son semillas. Hoy plantamos las semillas de nuestra nueva vida juntos. Y cuando Esperanza habló, citó a Neruda. Amor, cuántos caminos hasta llegar a un beso, qué soledad errante hasta tu compañía. Gracias por esperar a que encontrara el camino a casa. Al final de la noche, cuando los invitados se habían ido y solo quedaban las familias, Esperanza y Alejandro se sentaron junto al río, tomados de la mano. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?, preguntó él. Nunca, respondió ella riendo, pero me alegra que hayamos tomado el camino largo. En la distancia, las luces de Buenos Aires brillaban como estrellas, iluminando el futuro que habían construido juntos, uno cimentado en respeto mutuo, amor verdadero y la comprensión de que las diferencias no nos separan, sino que nos hacen más fuertes cuando las enfrentamos unidos. Epílogo. 2 años después. El café El Último Verso había cambiado poco desde aquella primera noche, cuando Esperanza y Alejandro se sentaron como extraños, tratando de entender qué había nacido entre ellos. Las mismas mesas de madera gastada, los mismos estantes llenos de libros, el mismo aroma a café fuerte y esperanza. Pero ahora, cada martes por la noche, el pequeño rincón trasero del café se transformaba en un aula improvisada donde Esperanza enseñaba literatura latinoamericana a un grupo de mujeres inmigrantes. Eran venezolanas, colombianas, peruanas, bolivianas, todas con historias similares a la suya, todas tratando de reconstruir sus vidas en tierra nueva, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Leía a Carmen, una ingeniera venezolana que ahora trabajaba limpiando oficinas. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Muy bien, Carmen, la alentó Esperanza. Cervantes nos enseña que los sueños pueden ser más poderosos que la realidad. Don Quijote ve gigantes donde otros ven molinos. ¿Qué ven ustedes en sus nuevos países? Las mujeres compartieron sus perspectivas, sus sueños, sus miedos. Esperanza había comenzado estas clases informales 6 meses atrás, después de que una compañera de trabajo le confesara que extrañaba los libros, pero no tenía tiempo ni dinero para estudiar. Formalmente. Profesora, dijo Lucía, una joven madre de El Salvador, ¿es cierto que usted también fue mesera? Durante 4 años, respondió Esperanza honestamente. Los mejores trabajos que tuve, porque me enseñaron humildad y me dieron tiempo para pensar en lo que realmente quería hacer. Mientras terminaba la clase, Alejandro apareció en la puerta del café, algo que había comenzado a hacer regularmente, no para interrumpir, sino para llevar a su esposa a casa después de sus clases nocturnas. ¿Cómo estuvo la clase?, preguntó mientras caminaban por las calles de Buenos Aires. Increíble, respondió Esperanza. Carmen me dijo que va a aplicar para estudios de validación el próximo semestre. Lucía está escribiendo poesía otra vez. Me alegra, dijo Alejandro. Y hablando de nuevos proyectos, tengo noticias. ¿Qué tipo de noticias? La Junta aprobó el programa de becas educativas que propusiste.
Vamos a patrocinar estudios de revalidación para 50 inmigrantes latinoamericanos el próximo año. Esperanza se detuvo en medio de la calle. ¿En serio? En serio. Dijeron que tu propuesta era la más convincente que habían visto, especialmente la parte sobre invertir en capital humano en lugar de solo dar dinero. Llegaron a su apartamento, un lugar cómodo pero no ostentoso en el barrio de Palermo. Alejandro había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en metros cuadrados o marcas de lujo, sino en la calidad de vida y las relaciones que construían. «Hay algo más», dijo Esperanza mientras preparaba té. «Fui al doctor hoy». «¿Todo bien?», preguntó Alejandro preocupado. «Más que bien», sonrió. «Estamos esperando un bebé». Alejandro la miró sin palabras por un momento, procesando la noticia. Luego la levantó en brazos, girándola en la pequeña cocina. «¿Un bebé?», preguntó. «¿Cuándo?». «En 7 meses», respondió riendo. «Justo a tiempo para que nazca siendo completamente argentino». «Argentino con sangre venezolana y mexicana», corrigió Alejandro. «Va a ser trilingüe antes de caminar. Y va a saber de dónde viene», añadió Esperanza seriamente. «Nuestros hijos van a conocer sus raíces, van a entender que el éxito no se mide solo en dinero». Esa noche, mientras yacían en la cama hablando sobre el futuro, Esperanza reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta aquí. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo. «Esa noche en el restaurante, cuando me dijiste que no sabía hablar bien, en cierto modo tenías razón». «¿Qué quieres decir?». «No sabía hablar el idioma del dinero, del poder, de la influencia. Pero tú no sabías hablar el idioma de la humanidad. Tuvimos que enseñarnos el uno al otro. Y seguimos aprendiendo», dijo Alejandro, «cada día». Al día siguiente, Esperanza visitó el restaurante Alma Porteña durante su hora de almuerzo. Mateo había transformado el lugar en algo especial. Seguía siendo elegante, pero ahora había una calidez que no existía antes. Había contratado a más inmigrantes latinoamericanos, y las noches de jueves presentaban música y poesía de diferentes países. «Mira lo que llegó esta mañana», dijo Mateo mostrándole una pequeña placa de bronce que había mandado hacer. La placa, montada discretamente junto a la entrada, decía: «Las palabras son semillas. Plántalas con cuidado, porque crecerán en amor». «Es perfecta», dijo Esperanza. «Mamá se va a emocionar cuando la vea». María Elena y Eduardo habían prosperado en Buenos Aires. Eduardo había encontrado trabajo en un taller mecánico donde su experiencia era valorada, y María Elena había comenzado a dar clases de cocina venezolana en un centro comunitario. «¿Cómo está la abuela?», preguntó Mateo. «Emocionada con la idea de ser abuela», respondió Esperanza. «Dice que va a enseñarle a mi hijo a hacer arepas antes de que aprenda a hablar». «¿Y Alejandro?». Aterrorizado y emocionado al mismo tiempo, rió Esperanza. «Ayer lo encontré leyendo libros sobre paternidad en 3 idiomas. Mientras regresaba a su oficina, Esperanza pensó en todas las pequeñas victorias que habían marcado estos 2 años. La empresa había crecido, pero de manera responsable. Alejandro había implementado políticas justas de empleo y había rechazado varios negocios que habrían lastimado a comunidades locales. Su programa de comunicaciones internacionales era ahora un modelo para otras empresas, mostrando cómo la comprensión cultural podía traducirse en éxito empresarial ético. Pero más importante, habían construido una vida basada en respeto mutuo y propósito compartido. No era el cuento de hadas de la Cenicienta que muchos esperaban, sino algo mejor, una sociedad de iguales que habían elegido crecer juntos. Esa noche, en su clase de literatura, Esperanza leyó un poema de Neruda a sus estudiantes. «Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera». «¿Qué significa esto para ustedes?», preguntó. «Significa que no importa cuántas veces nos derriben», respondió Carmen. «Siempre podemos volver a florecer». «Exactamente», sonrió Esperanza. «Y a veces florece más que nuestra propia vida. A veces plantamos semillas que crecerán en jardines que nunca veremos». Al cerrar la clase, Esperanza puso su mano sobre su vientre apenas abultado. Estaba plantando semillas para el futuro, criando una nueva generación que entendería que la verdadera riqueza se encontraba en la compasión,
el respeto y la capacidad de ver la humanidad en cada persona. El café, el último verso, se vaciaba lentamente, pero las palabras compartidas esa noche seguirían creciendo en las mentes y corazones de las mujeres que habían venido buscando literatura y habían encontrado esperanza. Y en algún lugar de la ciudad, otras semillas plantadas por palabras de dignidad y amor continuaban creciendo, creando un jardín de posibilidades que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado aquella primera noche, cuando una mesera le enseñó a un millonario el verdadero significado del respeto.